Felicitamos a todos los albañiles y en general a todas aquellas personas que trabajan en la industria de la construcción. Hoy es su día. Hoy es el día de la Santa Cruz, cuya historia, se remonta a tiempos ancestrales, al mismísimo Adán. Y la leyenda de la Santa Cruz, se la vamos a contar aquí a continuación. Cuenta la leyenda que un día Adán se enfermó de gravedad, tanto que estaba ya destinado a la muerte y entonces fue visitado por un arcángel. El arcángel le prometió a Adán que le daría un óleo que, cambiaría el resto de la humanidad. Y entonces Adán mandó a su hijo Set a buscar este óleo y a cambio suyo recibió la rama de un olivo. Cuando Adán le fue entregada la rama del olivo, decidió mejor plantarla para que en ese lugar creciera un enorme árbol. Adán murió y cuenta la leyenda que cuando un gran rey, el rey de los más importantes de aquella época, Salomón, decidió emplear aquel árbol que había crecido de la rama del olivo para construir su templo, pues no le alcanzó la madera y entonces lo que construyó fue un puente. Pasaron algunos años y llegó a visitar al rey Salomón la reina de Saba. Y le dijo que esa madera, sí, la del puente, sería el acabose del pueblo judío. Y entonces lo que hizo Salomón fue intentar esconder ese madero. Entonces levantó sobre él un Gólgota, un templo a Venus. 300 años después de esto que yo le estoy contando, llegó Constantino y tuvo un sueño en el que dicen que se le aparecía una cruz con la que obtendría una importante victoria. No sabemos bien exactamente qué es lo que pasó, pero efectivamente, con el signo de aquella cruz, logró vencer en la batalla a los bárbaros y expulsarlos de la frontera de su imperio. Entonces, Constantino, aquel gran emperador, decidió convertirse al cristianismo y su madre, Santa Elena, inició la búsqueda de la sagrada reliquia en Palestina preguntándole a todos los judíos dónde estaba aquel madero. Tuvo revelaciones y esas revelaciones tuvieron consecuencias. Se destruyó un templo y en él aparecieron 3 cruces. Una de ellas, dicen, en la que murió Cristo. También dicen que aquella cruz realizó el milagro de resucitar a un joven. Pasaron otros 300 años y un gran rey, en esta ocasión de Persa, Cosroes, se apoderó de la reliquia haciendo adorar a ella como un dios y provocando la ira del emperador bizantino Heraclio, quien después de esto lo derrotó y lo decapitó. Y entonces Heraclio se adueñó de la Sagrada Cruz y la devolvió a Jerusalén y con la exaltación de la cruz acabó la historia representada en un cuadro por demás famoso, el cuadro de la Santa Cruz.